Canepa de punta trayendo al Tato Berti. A la rueda Marcio May. Pegadito a Marcio May. Maneiro. Luego Figueredo. Romero. Margalesto Lara. Galo y Calagano Cuadre. Uruguay, América y el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Capítulo número 8 de la 80 edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Comenzábamos en Durazno, allí toda la caravana llegando a lo que era la plaza de Durazno, el centro de Durazno, para agruparse, para salir luego. Se iba a pasar por Paso de los Toros, se iba a regresar a Durazno y se iba a ir hasta Trinidad. La Santísima Trinidad de los Porongos iba a estar terminando esta etapa, la octava de la Vuelta Ciclista del Uruguay, hoy con un recorrido de 175 kilómetros, 800 metros, allí los distintos ciclistas, y también se daban algunas incidencias previas, unos debates, algunos cuestionamientos, algunos reclamos por lo que había sido la etapa de ayer. De la Plaza Sarandí a la Plaza Echeverría, de Durazno a Trinidad, pero no sin antes el debate, la discusión, la polémica, porque claro, en la etapa que llegó a Durazno, en la etapa de ayer, hubo un pinchazo del malla naranja, líder de la clasificación sub-23, Gabriel Sousa. La discusión era si se aprovechó o no un arreglo en su bicicleta de forma irregular para traerlo y para que no perdiera tanta distancia, previo al momento en el que después el equipo bajó a buscarlo y lo trajo hasta la cola del pelotón. La irregularidad existió y por eso el comisario general, Fabio Orcira, sancionó con 40 segundos. Pero claro, había muchos que pretendían que la sanción fuera más dura. Sí, reclamaron los equipos uruguayos de que eso es en realidad una expulsión del corredor, o sea, sacarlo de carrera, a su vez también una expulsión del director deportivo por remolque, pero bueno, acá el que cobra es el juez y hay que terminar aceptando lo que dice el juez general, que es Arcila, que ahí lo teníamos, y bueno, muchos desconformes de los equipos uruguayos. Todo el ambiente ahí conversaba, intercambiaba, debatía. Claro, había varios escalones del debate. Uno es el popular, uno es de los actores de la caravana y otro es el de los delegados. Hubo momentos de tensión hasta que el comisario terminó escuchándolos a todos, pero primero organizó la cosa, que hubiera uno por institución haciendo los reclamos precisamente en este momento. Para terminar el tema, el corredor Sousa recibió una sanción en segundos, de 40 segundos por 2 irregularidades. De igual manera no perdió la malla y sigue líder con la camiseta naranja sub-23. El pelotón ya se iba, se venía una interesante octava etapa y la vuelta iba para hacer este recorrido que decíamos anteriormente y estar terminando en Trinidad durante la mañana de hoy. Las camisetas al frente, las mallas correspondientes, el malla blanca, Sebastián Rodríguez, mejor uruguayo, otro del Audax con malla, la verde del premio Sprinter, Alejandro Kilche, el argentino, el malla oro, Vinicius Rangel, el combativo, la revelación, la promesa olímpica, el competidor del Náutico de Cufré y la marcha que comenzaba para una etapa muy desafiante. Tenemos 3 tramos bien diferentes. El primer tramo, Durazno, Paso de los Toros, que vamos a tener quizá el viento un poco a favor, aunque hay muy poco viento a esta altura de la mañana. De ahí, viste, pasando el río Xi, el puente sobre el Xi, dice stop, ahí se largó, ahí sale la etapa. Nosotros decíamos, este tramo, Durazno, Paso de los Toros, viento a favor. A la vuelta, Paso de los Toros, Durazno con viento en contra o levemente en contra y después cruzado a Trinidad. Esto deparará sin lugar a dudas ataques, sobre todo de aquellos que ayer se durmieron en los laureles. Estamos hablando de los venezolanos como Linares, pero principalmente Asconegui del Club Ciclista Audax, que además hoy va para Trinidad y tiene que ser protagonista porque querrá
reivindicarse con su gente. Aparecía Caorsi, aparecía también Richard Cabrera ahí en la punta del pelotón y buscando que algunas unidades pudieran salir en esta agitada etapa. Nacho, se repite lo de la etapa de ayer. Los primeros kilómetros con muchos intentos, no se logró concretar ninguna fuga. Los brasileños controlaron la cabeza del pelotón y terminaron siendo las dos primeras metas volantes, en este caso por el CIMA y el Sprinter, más que volantes por segundos bonificados que fueron los que verdaderamente importaron a la hora de pasar la raya para el grupo. Esto es una constante de todas las etapas, la primera parte o el primer capítulo, que es donde están las metas bonificadas, una por el CIMA, otra por el Sprinter, terminan siendo no por los puntos de esos premios, sino van todos los que están arriba en la clasificación general buscando los segundos de bonificación. Y así fue que ataques tras ataques desde el vamos, desde la salida del puente del río Xi, no prosperaron y terminamos pasando con todo el grupo compacto por los dos embalajes. Por el CIMA, que es el que está primero ahí sobre la cuesta del arroyo Villas Boas, a la salida de Durazno, y por el Sprinter en la entrada de Paso de los Toros. Una buena intentona de Santiago Pérez del ala roja de Santa Lucía, pero como decía Rodrigo, pelotón compacto y así se iba a ir a las metas volantes. Allí también intentaba el competidor Lucas Tuya, el del Douglas Giles, como veíamos anteriormente, y los brasileños armados. Iban en bloque, rápidamente absorbían cualquier intento de fuga, venían con cierto dinamismo, cambiaban por allí un poquito el ritmo cuando tenían ese ataque y controlaban. Ahí está el brasileño, Rangel, el líder que tiene esta Vuelta Ciclista del Uruguay, competidor 101, muy pero muy bien custodiado por sus compañeros de equipo que lo rodean y que lo llevan cómodo, en coche, viajando de buena forma. El competidor que luce de amarillo, camiseta que lo identifica como líder de la general individual de la Vuelta Ciclista del Uruguay, cuando se iba a venir en ese momento un primer ataque en bloque, que en este primer tramo de la carrera, el que lo intentó por allí en algunas oportunidades fue el Audax, tratando de ubicar especialmente al trinitario Roderick Asconegui, que estaba un poco más relegado en la clasificación general individual. El equipo trinitario intentó en varias ocasiones tratar de mover con el propio Asconegui. La primera meta volante, CIMA, era bonificada y se venían los que estaban arriba en la clasificación. El Náutico lograba su cometido. Ganaba Anderson Maldonado y bonificaba 3 segundos. Segundo terminó siendo Matías Presa, el del Club Ciclista Cerro Largo. Y la tercera para Francisco Peñuela, el competidor de la selección venezolana. En ese orden, Maldonado, Presa y Peñuela pasaban por esta meta volante. Cuando se volvían a armar los brasileños, se volvía a dar esta dinámica de carrera que recién les comentaba. Y allí estaba el Swift con su trabajo, con Marx controlando, y se daba otro ataque. Aparecía una camiseta del Olimpia de Melo, aparecían también los de los argentinos, y ahí estaba Martín Castro, otro de los protagonistas, el hombre del Dolores. También aparecía la casaca de Venezuela, ahí estaba Maestre con la casaca de Combativo, pero rápidamente salían varios a controlar, y cuando parecía que se armaba un grupo grande, el trencito del Audax. En la meta volante la primera de la mañana seguía agitada la mañana. Hubo reclamos que si había ganado limpio, que si no había habido un impulso. Lo cierto es que se corroboró en los videos, en todas las cámaras que había, y el resultado quedó como oficial. Y el trencito del Auda marcaba el paso. Bueno, ahí estaba difícil que se cortara porque, lo dijimos, no está cruzado el viento y hay además muy poco viento. Por eso es que las intentonas de ataque en bloque, como en este caso del Auda, hacen que se estiren las filas, el pelotón queda como un chicle, de repente 200, 300 metros de ciclistas uno atrás del otro, pero no se corta. Y el equipo del Swift, una vez que afloja el ataque, vuelve otra vez a la punta del grupo a marcar el paso. El San Antonio que también ponía 2 unidades, el equipo floridense, aparecían 2 casacas del Punta del Este, protagonistas de la mañana. Ahí va el trencito del Swift, por el otro costado va el trencito del Cerro Largo. Así se planteaba la carrera en busca de Paso de los Toros. Y allí va a ser el segundo embalaje, en este caso Sprinter y nuevamente bonificado.
Se iban quemando los primeros casi 70 kilómetros de carrera. Miren ustedes el trabajo. Ya aparecía Venezuela más adelante. Cerro Largo, que también trataba de ubicar a Presa. El Swift, que protegía al Maya. Y nos acercábamos al embalaje. Metavolante, que iba a tener nuevamente a los primeros de la clasificación general, tratando de disputar esos puntos. Sí, pero en especial lo que valía para ellos eran los segundos. El 3, 2 y 1 que otorga para bonificar y para descontar. El público que estaba muy pero muy expectante allí en el pasaje del grupo y la caravana de la vuelta. Muy concurrido el pasaje por Paso de los Toros, ahí en esa unión con Centenario. De un lado está Paso de los Toros de Tacuarembó, del otro lado está Centenario de Durazno y el pelotón para este embalaje por el premio Sprinter bonificado que vuelve a ser clave en la mañana. Nuevamente llegaban en bloque a esta instancia, no había fugas. Cada fuga que se daba, pácate, la absorbían y se terminaba. Llegaban en bloque y allí los equipos trataban de ubicar a cada uno de sus candidatos o los mejores clasificados en la punta para ir a bonificar. Venezuela era quien más insistía con esto en esta etapa que se corrió hoy. Y creo que a la larga, lo va a explicar ahora Nacho más adelante, pero no hay dudas que Venezuela es quien termina sacando mayor rédito de las dos metas volantes bonificadas. Aquí logra ganar nada más y nada menos que con Francisco Peñuela, que descontó 3 segundos, cuidó su rueda Le Ángel Linares y termina también bonificando otro que está arriba en la lucha por la general individual, el argentino Lucas Gaday del Dolores Cicles. En ese orden, Peñuela, Linares y Gaday, se resolvía este embalaje cuando quedaban de carrera algo así como 108 kilómetros. El grupo se iba, nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con más esta octava etapa de la vuelta. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. ¿Cuántas veces alquilar un baño químico fue todo un problema? Por eso, en AC Químicos contamos con el mejor grupo de gestión en el alquiler de baños. Las 24 horas, los 365 días del año. Las mejores fiestas y eventos del país confían en nosotros. Tenemos los mejores baños americanos, duchas y cabinas de seguridad. Entrega y retiro sin costos. Por todo esto y mucho más, AC Químicos es la empresa líder del Uruguay. Comunicate y solicita asesoramiento al 099 590 782 o 2294 11 28. bquímicos@hotmail.com. Carnelandia, más de 40 años brindando servicio de alta calidad y rigurosa higiene. Disfruta productos frescos, sabrosos y al mejor precio. Hacé tu pedido y te lo llevamos. Carnelandia, compromiso de calidad. Siempre. Qué palabra, ¿no? Siempre significa todo el tiempo y en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Nosotros siempre estuvimos. Cuando reíste, cuando gritaste, hasta cuando lloraste de alegría. Siempre estamos. Para darte información de calidad y para mejorar tu calidad de vida. Y siempre, siempre vamos a estar bien cerca, en todo lugar y a toda hora. Porque donde está la gente, siempre está el país. Suscríbete. Granja Fraquia, huevos de primerísima calidad, productos porcinos magros, chorizos, cortes de cerdo, chorizos con gusto, todo con el sello de garantía de Granja Fraquia. Fray Marco Florida, 4311-6126. ¡Qué chorizos lo de Fraquia!
A comienzos del siglo XX, el Estado uruguayo visualizó la importancia de generar política pública para la actividad física. Así surgieron las primeras plazas de deportes, administradas en conjunto por la Comisión Nacional de Educación Física y la población local de cada barrio. De la mano de esta comisión, el deporte y la actividad física comenzaron a latir no solo en cada plaza, sino en playas y parques de todo el país, dejándonos postales que nos marcan más de un siglo después. En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, recordamos esta historia para inspirarnos y construir un presente donde el deporte y la actividad física sean un derecho garantizado. ¿Por qué cuando pensamos en UTE, pensamos solo en luz? Si es mucho más que eso. Por algo dar a luz es dar vida. Y la energía le da vida a los sueños, a la creatividad, al futuro. Le da vida a esas juntadas interminables, a esos recuerdos que van a ser para siempre, a las escapadas que nunca vamos a olvidar y nos permite mantenernos conectados más allá de las distancias. La energía le da vida al barrio, al campo, a la ciudad. Hace brillar a nuestras estrellas y también impulsa nuestra industria y producción. Esa es nuestra energía, la que renueva la ilusión, la que le da vida a todo el país de modo amigable y sostenible con el planeta. UTE, transformando con energía nuestro país. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Volvemos con el segundo tramo. Le decíamos adiós a Paso de los Toros, a Centenario y pegábamos el retorno en busca de la Santísima Trinidad de los Porongos. Nosotros reclamábamos cuándo va a ser el corte de la etapa, la fuga de la etapa, la fuga del día. Decíamos que la mejor forma de defenderse para el Swift de Brasil era dejar una escapada adelante, prudencial, tal vez 1 minuto 30, 2, para que no lo siguieran castigando los equipos de atrás, para que no lo siguieran atacando y saliendo por el costado a los palos. Sería la vuelta entonces de Paso de los Toros a Durazno el escenario donde íbamos a tener esa fuga, lo que le decimos la fuga del día. Acá, después de salir del puente sobre el Río Negro, tenemos un largo repecho hasta el peaje de Pueblo Centenario y Roderick Casconegui con el Auda se lanzaron al ataque, estiraron el pelotón y a partir de ahí se empezó a cortar para gestar la fuga del día. Por ahí aparecían casacas del Vida Nueva San Jacinto, también del Peñarol de Colonia, de la Armonía de Fray Ventos, de la Armonía de Rocha, y ahí venía lo que decía Nazario. Sale Roderick Casconegui por el centro de la calzada, se mueve lo del Cerro Largo, aparece Lucas Tuya, el Douglas Gil, y ahí se mueve el equipo del Swift, el defensor de la malla oro, de Vinicio Rangel, porque claro, si bien era importante para el Swift tener esa fuga, no cualquiera se podía ir. Y bueno, y un abonado de siempre de los últimos días, el Nacho Maldonado,
que por el Punta del Este, ¿verdad? Que junto al brasileño Ferreira estaban a 1.01 y a 1.02 respectivamente de la punta de la carrera. Es decir, que si la fuga alcanzaba a superar el minuto, virtualmente en el camino tendríamos a un nuevo Maya Oro. Ahí está el pelotón largamente estirado, bien contra la banquina. Ahí aparecen las casacas del Náutico, del Olimpia de Melo. Ahí lo que decíamos, Roderick Casconegui y una intentona. Se refresca, va a mirar hacia atrás, relojea, haciéndose el sonso, señala la cámara. Y ahí aparece Rangel, a corretearlo. No, Roderick no se puede ir. Entonces se mueven las casacas del suite. Aparece también Venezuela, con su capitán, con Chacón, vistiendo la malla verde de la mejor por equipos. Se mueve también Magno Nazareto Prado, el triple campeón de vuelta. Vuelve a aparecer alguna casaca del Náutico Boca de Cufré. Aparece nuevamente el control del suite. Y hasta ahí todo se controlaba. Agustín Alonso mueve las piernas, se estira. Richard Mascaraña a la rueda. Viene también el combativo de la jornada de ayer. Ahí aparece el Cerro Largo, el gringo Giacinti, con su experiencia, poniendo calma al pelotón, acompañado de Joaquín Castro, que lucía la malla del más combativo. Y ahí algún entredicho, alguna recriminación. Lo que decíamos y el debate de estos tiempos, ¿cuándo se espera y cuándo no se espera? Si pinchó, es una alternativa en la carrera. Y estuvo bien el Cerro Largo en cerrar la escalera contra la banquina y aprovechar uno de los tantos errores casuísticos que puede haber. Y aparecía el Punta del Este. Ahí está el último campeón de la vuelta, Juan Caborsi. Colabora con él, un compañero de equipo. Se mueve el Punta del Este. Diego Jamen, el hombre del récord, que rompió el récord de Jorge Soto de 2008 en la pista de Asunción. Y ahí sí, se arma lo que reclamábamos. Ale Ferreira, de la CRS, Nacho Maldonado del Punta del Este, Federico Clara, del barrio Artigas de 33, y Martín Castro del Dolores Ciclos Club. Hasta ahí eran 4. Esta fuga llegó a tomar a la vuelta de Paso Los Toros a Durazno 1 minuto 30. Y como lo decíamos, con 1 minuto 30 ya Nacho Maldonado estaba haciendo malla oro en el camino, en forma virtual, y estaba haciendo segundo Ferreira, porque ellos salieron hoy de Durazno a 1.02 y a 1.03 respectivamente. ¿Eso qué permite? Permite que atrás se aquieten los ataques y que la gente del Swift sola, armadita adelante, los vaya correteando o los vaya dejando a una más o menos distancia que después pueda ser fácil acelerando a alcanzar. Aquí la referencia que hacían hacer hoy en el vivo, lo más visto en Semana de Turismo, en redes. Ahí aparece en el kilómetro 210 del Mojón de la Ruta 5, donde hace un tiempo marcó un récord Marcelo Gracés, el querido y recordado gran batallador. Y ahí pasa Federico Clara como primero en el segundo premio Cima de la mañana, la tercer meta volante, Edwin Torre de Venezuela en la segunda colocación y el Nacho Maldonado del Punta del Este completando el podio. Y se venía el último tramo. De ahí llegar a Durazno, y en Durazno un punto de quiebre podía significar el cambio de ruta. Nosotros decíamos después del pasaje por el 210 de la Ruta 5, en el año 2010 también, Marcelo Gracés ahí clavó el kilómetro 100.000 de la Vuelta del Uruguay. Entonces un abrazo al cielo a Marcelo. Decíamos que en Durazno, cuando la ruta doblara 90 grados a la derecha para tomar la 14 y dejáramos la 5, seguramente iba a haber un cambio de la posición de viento y entonces esperábamos que el trazado Durazno-Trinidad por la ruta 14, que es ondulado, tuviera viento cruzado y ahí se pudieran suceder más ataques desde atrás a la malla oro. Y ahí se sumaba Nacho Maldonado a la fuga, se iba a sumar también Nacho Maldonado y después más adelante iba a haber un cambio de figuritas en esa fuga que pasaba a ser de 5. Ahí estaba Edwin Torres recibiendo seguramente alguna indicación del entrenador Pasos, recibiendo también refrigerio, pasa Federico Clara, ahí va Torres marcando el paso, el hombre de la casaca venezolana, el número 124 conectando nuevamente después de refrescarse, de tener indicaciones, y ahí pasa Martín Castro a la ofensiva. Detrás de él se va a colocar Ale Ferreira, el que va quedando para el relevo Federico Clara, casaca 24, con el dorsal número 2 el Nacho Pérez, el último ganador de Rutas de América, y cerrando la fila el venezolano Torres.
Aprieta el paso Ferreira y aprieta el paso Maldonado en esta fuga, porque a ellos dos sí que les servía. Sí, les sirve individualmente a ellos dos, pero los demás, que también colaboran, el Fede Clara, Castro y el venezolano, lo que están haciendo es hacer trabajar al equipo del Swift que viene acá persiguiendo y tiene que levantar el promedio porque esta fuga es peligrosa. Ya está virtualmente en el camino Nacho Maldonado primero y Ferreira segundo. O sea, está quedando tercero en la general el brasileño Rangel. Entonces, que esa fuga siga caminando fuerte hace que estos trabajen. Y acá una cosa que yo señalaba, que me asombra. Cómo el puntero de la general, en estos tiempos modernos, viene hasta el coche, abastece y va para adelante y le lleva el abastecimiento a sus compañeros. En nuestra época esto era impensable. Si el líder salía de allá de la punta de la carrera y se venía para la cola, inmediatamente se desataba una guerra adelante y un palerío tratando de dejarlo atrás. Pero como ahora hay otras pautas culturales, parece que al líder se lo respeta, se lo valora y prácticamente se le dice, bueno, si necesitas algo avísame, cuando esto antes no era así. Yo reclamé toda la mañana por recuperar la mística, la garra charrúa y la forma de correr que nos enseñó a todos nosotros el Tiki Alcántara, un gran caudillo del ciclismo uruguayo, de cerrar la escalera, de atacar y de ir para adelante. Mire cómo cambia el comportamiento del pelotón. En la anterior imagen teníamos 2 fichas del Swift, colocado el Audax a un costado también con 2, del otro lado se colocaba el ACRS también con 2, y luego recién aparecían 2 casacas del Cerro Largo, 2 casacas del Punta del Este. Sin embargo, acá era totalmente distinto. El Swift ponía 4 fichas a marcar el paso del pelotón. Y aquí el grupo que comanda circunvala la rotonda y el cambio de ruta. El cambio de escenario pavimentado, y podía parecer algo más, Nazario. Sí, acá lo que esperábamos nosotros es que al cambiar de ruta a 90 grados, dejar la 5 y tomar la 14, el viento que no estaba tan cruzado en la 5 acá se iba a cruzar más. Entonces esperábamos que si se cruzaba iba a surtir efecto, a dar resultado lo que nosotros decimos de cerrar la escalera. El cierre de las escaleras iba a servir. Pero bueno, en definitiva, entramos en la ruta 14, esperamos y esperamos y esperamos y definitivamente el viento no se cruzó mucho, no soplaba muy fuerte porque estuvo prácticamente de frente. Lo que sí iba a cambiar eran algunas piezas en esta fuga, que primero pasa por la segunda meta volante del premio Sprinter, la última de la mañana, y ahí pasan. En el primer lugar Federico Clara vuelve a imponerse, segunda Edwin Torres de Venezuela repite, pero cambia al tercer lugar. Ahora es Martín Castro del Dolores Cycle Club. Y después se van a venir incidencias. Se va a quedar Nacho Maldonado más adelante, ya en ruta 14. Va a agregarse a la fuga y va a haber ese cambio de figurita, se queda Maldonado y aparece Lucas Tuya, el hombre de Juan Lacase, el hombre del Douglas Gil. Ahí estaba quedándose a un costado, paró como haciéndose el sonso para sus necesidades, pero acá Maldonado decía, bueno, ya la diferencia no la vamos a lograr mantener para que me favorezca, tampoco la va a favorecer a Ferreira, prefiero reservar piernas para mañana. Pero claro, más adelante va a aparecer una pieza importante. Ahí Nacho Maldonado, que vio mermar la fuga de 1 minuto 30, se vinieron a la salida de Durazno a poco menos de 40 segundos para hacer sus necesidades, a orinar, ahí se vio. Y de atrás salta primero Lucas Tuya, Cafú, el hombre de Florencio Sánchez, y después salta el Flaco Alonso. El Flaco Alonso que ya aquí, a la altura prácticamente del puente sobre el arroyo por Hongos, estaba afilando el cuchillo, porque les pegó un pubazo y un aguijonazo que prácticamente lo trajo hasta las puertas de Trinidad. Y ahí está, Agustín Alonso, el mejor contrarrelojero y el pelotón que se le viene encima. Lo salen a buscar. Va a aparecer para salirlo a buscar Maestre, el venezolano. Después viene el ataque de Umpierres conjuntamente con el vasco Echeverría. Y el pelotón le pisa los talones a Agustín Alonso. Parecía que llegaba. Ahí va
y se viene el final en la Santísima Trinidad de los Porongos. El grupo para terminar la etapa con el del Swift de punta, pero arranca Andrés Sebastián Rodríguez con Asconegui, se viene Ancheri, se viene Peñuela, Linares quedó atrás, se va a terminar en Trinidad la etapa, la octava etapa de la Vuelta del Uruguay con Asconegui de punta, Asconegui, Lionel Rodríguez, Asconegui, Lionel Rodríguez, en la raya, Lionel Rodríguez, le ganó a Roderick Asconegui, ¡qué final en Trinidad! Ganó el de Cerro Largo, ganó Lionel Rodríguez, la segunda para Roderick Asconegui. Tercero el argentino Gaday, el del Dolores Cicles. Cuarto Francisco Peñuela. Y la quinta para Gabriel Metzeger. En ese orden se terminó la octava etapa del Gran Premio Habitat. Ganó Lionel Rodríguez, el del Club Ciclista Cerro Largo. Desde AFUTU luchamos por una educación técnica de calidad al servicio del pueblo y del desarrollo productivo del país. En este año presupuestal reafirmamos nuestro reclamo del 6+1 del PBI y que el nuevo convenio salarial logre mejoras significativas en los salarios más bajos de la ANEP. Las trabajadoras y los trabajadores tenemos propuestas y reclamamos espacios de participación, discusión y consenso para construir una política pública para la educación. AFUTU, 42 años luchando por la educación técnica. El podio de la etapa, primer lugar para Leonel Rodríguez, segundo para Roderick Asconegui y tercero Lucas Gaday, el hombre del Dolores Cicles Club del Gran Premio Habitat. La malla naranja, la polémica, sigue Gabriel Sousa liderando la sub-23, aparece con la malla de la regularidad el campeón panamericano de ruta, Leángel Linares, el venezolano. El bailecito incluido, el festejo loco de Sebastián Rodríguez, el mejor uruguayo de la general, malla blanca. El mejor de la cima, Gabriel Metzeger de la CRS. El más veloz, el de la malla verde del premio Sprinter UTE, Alejandro Kilchi, el hombre del Audax, el argentino, el cordobés. Y va a venir la malla de la combatividad para Agustín Alonso, el más combativo de la jornada, el más solidario, Federico Condon, que además cumple años, y ahí está con el Nacho. La revelación para Martín Castro del Dolores y la promesa olímpica para Federico Clara, el hombre del barrio Artigas, y el malla oro, el que se vuelve a vestir de amarillo, malla oro Gran Premio Habitat, Vinicius Rangel, el hombre del Suite. Y nos vamos con esta clasificación general individual. Rangel del Suite, Metzeger a 15 segundos, Peñuela a 15, Sebastián Rodríguez a 35 y Anderson Maldonado a 37.